Algo extraño pasó aquella tarde. Una multitud se reunió para despedir a un hombre querido por todos. El ataúd ya estaba cerrado, el cementerio en silencio. Pero entonces, un relincho desgarrador rompió el aire. Y lo que ocurrió después, nadie lo pudo explicar. Un caballo desató el caos en medio de un funeral. Corrió como si supiera algo que nadie más sabía, como si el destino no estuviera escrito todavía, como si se negara a dejarlo ir. ¿Por qué un animal actuaría así? ¿Qué lo llevó a hacer lo impensable justo cuando todo parecía terminado? Lo que estás a punto de ver no es una historia cualquiera. Es una historia que te va a dejar sin palabras. Una historia donde el silencio escondía un secreto y un vínculo invisible cambió para siempre lo que parecía inevitable. Quédate hasta el final, porque hay momentos en la vida que no tienen explicación lógica, pero que te tocan el alma para siempre. Era una tarde tibia, de esas que huelen a campo recién regado y a leña encendida. El sol caía suave sobre los árboles altos que bordeaban la hacienda El Roble, un rincón apartado en los alrededores del pueblo de San Cielo del Monte, donde el tiempo parecía caminar más despacio. El viento jugaba con las hojas secas que rodaban por el patio de tierra apisonada y los naranjos empezaban a perfumar el aire con sus flores nuevas. Sentado en una vieja silla de madera, con las piernas cruzadas y un sombrero de palma protegiéndole el rostro curtido, estaba don Ernesto Valdivia, de 68 años. Su piel morena, marcada por el sol y los años de trabajo, contrastaba como sollos grises claros. Unos ojos que miraban todo con calma, como quien ya entendió lo importante de la vida. Tenía el cabello completamente blanco, largo y peinado hacia atrás, y una barba cerrada que le daba un aire de sabiduría. Alto, delgado, pero firme como un roble, tal como el nombre de su tierra. Con un suspiro profundo, se levantó lentamente y caminó hacia el establo, como hacía todos los días sin falta. El suelo crujía bajo sus botas de cuero gastadas, mientras atravesaba el corredor de tierra, donde los perros lo seguían con esa lealtad silenciosa que solo los animales conocen. Al llegar, lo esperaba él, Baltasar, un caballo frisón negro como la noche, con una melena larga y ondulada que parecía flotar con cada brisa. Su mirada era de una ternura indescriptible, unos ojos oscuros que parecían leer el alma. Al ver a Ernesto, relinchó bajito, acercándose con pasos lentos pero firmes. No había cadenas ni órdenes entre ellos, solo confianza. «Ya te vi, mi niño», dijo Ernesto, acariciándole el cuello con una mano firme pero suave. «¿Qué? Ya quieres tu cepillada, ¿verdad?» Baltasar bajó la cabeza, como si entendiera cada palabra. Dentro del establo, la luz del atardecer entraba por las rendijas de madera, pintando líneas doradas sobre el heno. Ernesto tomó el cepillo y comenzó a peinar al caballo, como lo hacía cada día desde hacía más de una década. Era su ritual sagrado. «¿Sabes, Baltasar?», murmuró mientras le cepillaba la crin. «Hoy soñé con Rosario. Estaba igualita que cuando nos casamos. Me hablaba de ti. Decía que no me descuidara contigo». El caballo giró apenas la cabeza, como si lo escuchara de verdad. Ese establo no era solo un lugar de trabajo. Era un santuario. Allí, donde el olor a madera, a pasto seco y a cuero llenaba los sentidos, se había forjado una de las amistades más puras que podía existir. Hombre y animal, compañeros de alma. Ernesto se detuvo un momento, apoyando la frente en el lomo de su caballo. «No sé cuánto más me preste el cuerpo, amigo, pero mientras me quede aliento, este vínculo no se rompe». Y ahí quedaron, en silencio. Solo el canto de los grillos y el roce del cepillo acompañaban ese momento. Un instante cotidiano, sí,
pero lleno de algo que no se puede explicar con palabras. Algo que se siente en el pecho. Algo que, aunque ellos no lo supieran aún, estaba por ser puesto a prueba de la forma más inesperada. Era una mañana nublada, con el cielo cubierto de gris como si el día no quisiera despertar. La bruma se colaba entre los árboles de San Cielo del Monte, y el aire olía a tierra húmeda y a café recién colado. En la cocina de la hacienda El Roble, don Ernesto, más joven, con menos canas y pasos más ligeros, tomaba su taza de barro mientras leía un papel doblado sobre la mesa. «Subasta de caballos», murmuró con el ceño fruncido. Afuera, los perros ladraban y los gallos cantaban, anunciando el inicio del día. Ernesto se puso su sombrero, se ajustó el cinturón y salió rumbo a un evento que, según decía el papel, acontecería en un rancho vecino, a unos cuantos kilómetros de ahí. La subasta era al aire libre, en un corral polvoriento donde la gente se agrupaba alrededor de los animales. Había gritos, risas, apuestas, pero también un murmullo que llamó la atención de Ernesto. «Ese caballo no vale nada, ni pa' sombra sirve. Dicen que hasta mordió al último capataz. Deberían sacrificarlo». Antes de que cause un problema serio, Ernesto se acercó curioso. Allí, atado a un poste de madera, estaba un potro frisón, delgaducho, con el pelaje enmarañado y los ojos llenos de miedo y furia. Daba vueltas en círculos, pateaba el suelo con fuerza y no dejaba que nadie se acercara. Su respiración era agitada, los músculos tensos. «¿Qué le pasó a este animal?», preguntó Ernesto al organizador. Se llama Baltasar. Lo trajo un criador del norte. Dicen que nació con mal genio, que nunca pudo ser domado. No obedece, no come si no quiere y ya lastimó a 2 hombres. Si nadie lo compra hoy... Bueno, tú sabes lo que pasa». Ernesto se quedó en silencio. Algo en él se removió. Tal vez fue el recuerdo de su propio reflejo cuando perdió a su esposa, esa mirada vacía, esa rabia muda que no sabía hacia dónde ir. Ignorando las voces alrededor, se acercó al potro con calma. No dijo nada. Solo se detuvo frente a él, sin moverse, dejándole sentir su presencia. Baltasar bufó, levantó las orejas, pero no se echó para atrás. Se quedaron así, viéndose, en un silencio que lo decía todo. «Yo no veo un monstruo aquí», dijo Ernesto, más para sí mismo que para los otros. «Veo a alguien que solo necesita ser escuchado». Las risas no se hicieron esperar. «Te va a matar, viejo». «Ni lo sueñes, ese animal está maldito. Vas a tirar tu dinero». Pero Ernesto no dudó. «¿Cuánto piden por él?». El encargado lo miró con cara de sorpresa. «¿Estás hablando en serio?». «Más que nunca». Los papeles se firmaron con rapidez. Nadie entendía por qué ese hombre de mirada tranquila estaba apostando por una causa perdida. Pero a él no le importaba. Esa misma tarde, Baltasar llegó a la hacienda El Roble. Cubierto por una manta vieja, los ojos aún alertas, como si esperara el próximo golpe. Pero no hubo gritos, ni tirones, ni castigos, solo paciencia, silencio y tiempo. Los primeros días fueron difíciles. El caballo se negaba a comer, evitaba el contacto. Pero Ernesto, todos los días, al amanecer, se sentaba frente al corral. No hacía nada, solo estaba ahí, hasta que un día Baltasar se acercó. Solo unos pasos, apenas un gesto, pero fue suficiente. «Eso es, muchacho, así se empieza», susurró Ernesto, con una sonrisa leve y los ojos brillando. Nadie lo sabía aún, pero ese sería el inicio de la amistad más honesta y poderosa que ese pueblo estaba por conocer. El sol apenas asomaba entre las montañas de San Cielo del Monte, pintando el cielo de un naranja pálido. El rocío
todavía cubría la grama y una neblina delgada envolvía los árboles como un velo de silencio. Dentro de la casa grande de la hacienda El Roble, el reloj de pared marcaba las 6:15 cuando Camila Valdivia, de 35 años, entró a la cocina descalza, con el cabello rizado aún desordenado y una taza humeante entre las manos. «¿Papá? ¿Otra vez te levantaste antes que el gallo?», preguntó sonriendo al ver la puerta trasera entreabierta. Afuera, en el banco de piedra bajo el sauce, estaba Ernesto, con una manta sobre las piernas y la mirada perdida entre los árboles. El vapor de su café subía lento, mientras en su regazo descansaba una foto vieja enmarcada. Él y Rosario, su esposa fallecida, abrazados frente a misma hacienda, muchos años atrás. Camila se sentó junto a él en silencio. Durante unos segundos, solo se oía el canto de los pájaros y el viento leve entre las hojas. «Soñaste con ella otra vez, ¿verdad?». Ernesto asintió sin decir palabra. Su mandíbula se tensó un poco, como cada vez que intentaba no quebrarse. Luego, tragó saliva y habló con voz baja, casi como si le hablara al viento. «Rosario era mi raíz. Cuando ella se fue, pensé que yo también me iba a secar por dentro». Camila apoyó la cabeza en el hombro de su padre. Él la abrazó suave, con esa ternura que había aprendido a construir a golpes de pérdida. «Papá, te lo digo siempre, pero creo que no me escuchas. No tienes que cargar todo tú solo. Yo estoy aquí. Y también están los trabajadores, los muchachos del pueblo. Y bueno, está Baltasar». Ernesto sonrió apenas. Su mirada cambió al escuchar ese nombre. Él me salvó más de lo que yo lo salvé a él, hija. Ese caballo, cuando llegó, era pura furia, como yo cuando tu madre partió. Pero él no huyó, se quedó, y sin saber cómo, me obligó a levantarme todos los días, a cuidar, a confiar otra vez. Camila lo miró con los ojos aguados. «Es como si él entendiera todo lo que tú no dices, ¿no?». «Exactamente», susurró Ernesto. En ese momento, Baltasar apareció entre la niebla, caminando hacia ellos con la cabeza erguida y los ojos atentos. Se detuvo frente a Ernesto y, sin necesidad de una orden, apoyó su enorme cabeza sobre su hombro, como si supiera que ese era justo el lugar donde más dolía y donde más se necesitaba consuelo. Ernesto acarició su crin con una mano temblorosa. «Todos cargamos cicatrices, hija. Algunas se ven, otras no. Pero este animal, este compañero, ha sido mi espejo, mi refugio y mi testigo». Camila no respondió. Solo lo abrazó más fuerte. Esa mañana no se habló de trabajo, ni de cuentas, ni de rutina. Solo se compartió el silencio de quienes han aprendido a vivir con la ausencia y a encontrar en el amor incondicional un lugar para sanar. El cielo se oscureció sin aviso, como si de pronto alguien hubiera bajado el telón sobre San Cielo del Monte. El viento comenzó a soplar con fuerza, levantando hojas secas y polvo en remolinos que cruzaban el patio de la hacienda El Roble. Los gallos se escondieron, las vacas mugieron inquietas y hasta los perros, siempre valientes, se refugiaron debajo del porche. Adentro de la casa, los ventanales temblaban con cada ráfaga. Camila cerró con prisa todas las puertas, mientras el sonido de los truenos hacía vibrar el techo de lámina del cobertizo. «¿Dónde está papá?», preguntó en voz alta al no verlo por ningún lado. Una de las trabajadoras, doña Pina, una mujer bajita, de cabello recogido en un moño y piel curtida por los años, respondió desde la cocina. «Salió hace rato. Dijo que iba a ver a los animales antes de que empezara el aguacero». Camila apretó los labios. No era la primera vez. Ernesto, con ese corazón de granjero viejo, siempre ponía a sus animales por encima de todo, incluso de su propia salud. Cruzó el patio corriendo, esquivando la lluvia que ya comenzaba a caer a cántaros.
Sus botas chapoteaban en el barro cuando llegó al establo. Empujó la puerta de madera y lo vio, empapado, con el sombrero en la mano, cubriendo con una lona el rincón donde dormían las gallinas. «¡Papá! ¡Estás loco! ¡Está cayendo el cielo allá afuera!». Ernesto giró la cabeza y la miró con esa sonrisa serena que usaba cada vez que no quería discutir. No podía dejarlas mojarse. «¿No oyes cómo gritan?». Camila negó con la cabeza, empapada también. «Ya no tienes 20 años, papá. Vas a enfermarte». Él no respondió. Terminó de colocar la lona y caminó despacio hacia ella. Su ropa goteaba. Sus manos temblaban levemente por el frío, pero sus ojos todavía brillaban con la misma fuerza de siempre. «Vamos adentro, hija. No quiero que tú te enfermes también». Al regresar a la casa, Ernesto se cambió de ropa, pero no quiso acostarse. Dijo que estaba bien, que solo necesitaba un café caliente y un rato en su sillón frente al fuego. Esa noche, Baltasar se acercó a la ventana del salón bajo la lluvia. Se quedó allí, mirando hacia adentro, sin moverse. Camila lo notó desde la cocina. «Papá, tu caballo está bajo el agua. Parece inquieto». «Lo conozco», respondió Ernesto, sin levantar la vista de la lumbre. «Está sintiendo algo que ni nosotros entendemos». Camila se quedó callada. Algo en esa frase la hizo estremecerse. Minutos después, Ernesto se levantó, él con lentitud. Fue hasta la puerta, la abrió con esfuerzo y bajo la lluvia acarició el rostro de Baltasar. «Ya, hijo, ya estoy aquí», le susurró mientras el caballo soltaba un resoplido suave. Bajo esa tormenta, en medio de truenos y viento, se selló algo invisible, un aviso, como si la naturaleza, con toda su fuerza, intentara decir que algo importante estaba por venir. Algo que ninguno de ellos, ni siquiera Baltasar, podría evitar. El sol apenas comenzaba a subir detrás de las colinas de San Cielo del Monte, derramando una luz dorada sobre los campos húmedos por la tormenta de la noche anterior. El canto de los gallos parecía más apagado que de costumbre, como si el amanecer llegara con cierta melancolía. El aire estaba fresco, limpio, con ese olor a tierra mojada que siempre le recordaba a Ernesto su infancia. Dentro de la hacienda El Roble, el silencio era profundo. Camila aún dormía y los trabajadores comenzaban a moverse despacio, como si supieran sin saberlo que ese día no sería como los demás. Don Ernesto se había despertado más temprano que nunca. Se vistió con calma, como si cada prenda tuviera un peso distinto. Una camisa de manta blanca, el pantalón de mezclilla que usaba los domingos y sus botas lustradas. Se miró en el espejo del baño por varios segundos, acariciando su barba canosa, con una expresión que mezclaba paz y resignación. Antes de salir, abrió una cajita de madera guardada en la parte alta del ropero. Dentro había una carta escrita a mano, una fotografía de Rosario y una medalla antigua. Guardó la carta en el bolsillo de la camisa y besó la imagen con ternura. «Hoy me siento más cerca de ti, mi amor», susurró con voz baja. Salió de la casa sin hacer ruido. El cielo estaba claro, pero las nubes finas seguían cruzando lentamente. Caminó con paso lento hacia el establo. Baltasar, como si lo hubiera sentido, ya estaba despierto, esperándolo con la cabeza apoyada en la cerca. «Buenos días, compañero», dijo Ernesto acariciándole el hocico. «Hoy amaneciste más temprano que yo, ¿eh?». El caballo relinchó bajito y su mirada parecía distinta, más intensa, más humana. Ernesto entró al corral, se sentó en el banquito viejo de madera y comenzó a cepillarle la crin con movimientos lentos y cuidadosos, como si quisiera memorizar cada hebra. «¿Sabes? Si pudiera pedirle algo a Dios, sería que tú vivieras más que yo, pero con alegría, no con tristeza. No quiero que llores por mí, Baltasar.
El caballo respiró profundo, acercando su enorme cabeza al pecho de su cuidador. Ernesto lo abrazó con fuerza, cerrando los ojos. Gracias por no soltarme cuando yo estaba roto. Gracias por estar, incluso cuando nadie más entendía. Se quedaron así por unos minutos, solo ellos dos, rodeados del canto de los pájaros y el crujir de las ramas húmedas. Al volver hacia la casa, Ernesto hizo algo inusual. Caminó hasta el viejo rosal de Rosario, que nadie cuidaba desde su muerte. Se agachó, tocó la tierra con la palma de la mano y esbozó una sonrisa suave. «Qué bonitas siguen siendo tus flores, mi vida». Fue ahí, en ese momento exacto, con la luz del sol iluminándole el rostro, que su cuerpo se detuvo. Cayó de rodillas, luego de lado, sin un solo quejido, como si su alma se hubiera rendido en silencio. Camila lo encontró minutos después, tirado junto al rosal, con una paz inquebrantable en el rostro. Sus manos aún tocaban la tierra, su pecho sin movimiento. El silencio, ese que tantas veces había sanado su dolor, ahora lo envolvía por completo, y sin que nadie lo supiera todavía, algo dentro de Baltasar acababa de romperse también. La noticia se esparció como pólvora en San Cielo del Monte. Nadie quería creerlo. Don Ernesto Valdivia, el hombre que por años había sido ejemplo de nobleza, trabajo y humildad, había partido. Las campanas de la iglesia repicaron despacio, arrastrando un eco triste por las calles de piedra del pueblo. Las ventanas se abrieron, los sombreros se quitaron y los corazones se apretaron. En la hacienda El Roble, el ambiente era espeso, denso. El aire olía a incienso y a flores recién cortadas. Dentro de la casa, sobre una mesa larga, cubierta con un mantel blanco, el cuerpo de don Ernesto yacía con el rostro sereno, como si simplemente estuviera dormido después de una larga jornada. Camila, con el rostro pálido e hinchado de tanto llorar, sostenía entre las manos un rosario de cuentas de madera. Vestía de negro, con el cabello recogido en un moño apretado que apenas lograba contener su temblor. Afuera, los trabajadores de la hacienda estaban en silencio. Algunos limpiaban con esmero el patio, otros preparaban el ataúd de cedro, hecho por el mismo carpintero que una vez construyó las puertas del establo. Todos sabían que ese día no era uno más. Se sentía en el pecho, como un nudo que no soltaba. Y fue entonces cuando comenzó. Desde que el cuerpo fue llevado al interior de la casa, Baltasar no paraba de relinchar. Primero bajito, luego con más fuerza. Golpeaba la tierra con sus patas delanteras, resoplaba, se movía de un lado al otro como si algo dentro de él no encajara. «Amárrenlo bien, no queremos que se lastime», ordenó uno de los mozos. «Está muy alterado. Nunca lo había visto así», respondió otro. Intentaron llevarlo a un corral más alejado, pero no había soga ni voz que lo calmara. El caballo tiraba con una fuerza salvaje, como si supiera que algo suyo se estaba yendo para siempre. Camila lo observó desde el pórtico, con los ojos vidriosos. Caminó despacio hacia él, deteniéndose frente a la cerca. «Shh. Tranquilo, Baltasar. Ya no sufras así». El caballo se detuvo por un momento, como si escuchara su voz, como si algo en ella lo hiciera respirar más lento. Pero apenas unos segundos después volvió a relinchar. Esta vez, largo, profundo, casi humano. Un lamento que heló la sangre a todos los que estaban cerca. «Está sintiendo la ausencia», murmuró doña Pina, haciendo la señal de la cruz. «Estos animales, hija, sienten cuando el alma se va». Camila apretó los dientes, sin poder contener el llanto. «Él no se ha ido. Él todavía está aquí», susurró, más para ella misma que para los demás. El cielo se volvió opaco. Las nubes, como algodones grises, empezaron a cubrir el azul del mediodía.
Y mientras el ataúd era cerrado con clavos dorados y colocado sobre la carreta adornada con lirios blancos, Baltasar golpeaba el suelo con más fuerza, como si cada martillazo fuera directo a su pecho. Una parte del pueblo ya se reunía en el pequeño cementerio al borde del cerro, donde el viento sopla fuerte y las almas descansan mirando al horizonte. La otra parte se quedó en la hacienda preparándose para escoltar a don Ernesto en su último viaje. Pero había alguien que no aceptaba ese final. Un ser que no entendía la lógica del mundo humano, pero que conocía mejor que nadie el lenguaje del corazón. Un caballo, leal hasta los huesos, inquieto, listo para romper cualquier barrera, incluso la de la muerte. La carreta avanzaba lentamente por el camino de tierra que conectaba la hacienda El Roble con el cementerio del cerro. El silencio pesaba más que las nubes grises sobre las cabezas. Solo se escuchaban los cascos de los caballos tirando del carro fúnebre, el crujido de las ruedas de madera y el susurro de las oraciones que algunas ancianas murmuraban con voz entrecortada. Camila iba caminando al lado, con los ojos perdidos y la carta que su padre había guardado en el bolsillo ahora apretada contra su pecho. Cada paso la alejaba un poco más del hombre que le enseñó a mirar el mundo con nobleza. Cada paso se sentía como una traición al deseo de no dejarlo ir. Fue entonces, justo cuando doblaban por la curva que da a la vieja arboleda, que se oyó. Primero, un relincho, fuerte, desgarrador. Luego, el galope, firme, rítmico, imparable. Todos voltearon al mismo tiempo. «¿Qué es eso?», preguntó un niño, aferrado al brazo de su madre. «¡Es Baltasar!», gritó uno de los mozos con el rostro pálido. El caballo venía a toda velocidad. Había derribado la cerca del establo, atravesado los campos, cruzado el canal, y ahora galopaba como si el mismo viento lo empujara. Su melena negra volaba detrás de él como una sombra viva. Sus ojos estaban encendidos, húmedos, rotos. «¡Deténganlo!», gritó uno de los hombres. Pero nadie se atrevía, nadie podía. El pueblo entero se abrió como el mar, con gritos de asombro y miedo. Algunos corrieron, otros se quedaron inmóviles, con el corazón en la garganta. Camila no se movió. No podía. Sus piernas no respondían. Baltasar no frenó, no dudó. Llegó hasta la carreta, se encabritó con fuerza y con un salto que parecía imposible, cayó justo frente al ataúd. Los caballos que tiraban del carro se agitaron, pero él se impuso. Rugió con su cuerpo y con su alma, como si gritara una última vez por su amigo. Y luego, lo impensable. Con sus patas delanteras, Baltasar comenzó a golpear el ataúd. No con rabia, sino con desesperación, como quien quiere abrir una puerta que no debió haberse cerrado. Golpeaba con fuerza, relinchando, mientras el pueblo observaba sin saber si correr o arrodillarse. «¡Camila, haz algo!», gritó alguien. «Se va a lastimar». Pero ella no podía moverse. Sus ojos estaban clavados en el caballo, en su dolor, en su grito mudo. «¡Papá!», susurró, llevándose las manos a la boca. El golpe final fue seco. Un crujido recorrió el aire como un rayo. La tapa del ataúd se partió justo en la mitad y entonces todo se detuvo. Baltasar dejó de moverse. Bajó la cabeza lentamente y la metió dentro del ataúd, olfateando, tocando suavemente el cuerpo de Ernesto con el hocico. Los pájaros callaron. El viento cesó. Y en ese instante congelado en el tiempo, todos contuvieron el aliento. El caballo respiró profundo y se quedó quieto, como si esperara una señal. Y lo que vino después, nadie lo esperaba, nadie. El silencio era tan denso que se podía oír el zumbido de los insectos y el temblor de las hojas en las ramas más altas. El pueblo entero estaba paralizado frente a esa escena que desafiaba cualquier lógica. Baltasar, con la cabeza dentro del ataúd, inmóvil,
como si escuchara algo que nadie más podía percibir. De pronto, un sonido, bajo, apenas un suspiro, un quejido. Los ojos de Camila se abrieron como platos. Su corazón se detuvo por un segundo que pareció una eternidad. ¿Escucharon eso?, dijo con voz quebrada sin moverse. Nadie respondió. Todos estaban en shock. Algunos creían que era su imaginación, otros que era el viento, pero entonces otro sonido, más claro, más humano, un gemido. Camila soltó un grito. ¡Papá! Corrió hacia el ataúd sin pensar, apartando a Baltasar con delicadeza, como si el caballo también estuviera hecho de cristal. Miró dentro, con el alma por los suelos y los ojos llenos de terror y esperanza. Ernesto se movía, su pecho subía y bajaba con dificultad. Su cara, antes pálida como cera, recuperaba apenas un leve tono rosado. Sus dedos se cerraban, temblorosos, y en sus labios un balbuceo. Rosario. La multitud enloqueció. Gritos, llanto, oraciones en voz alta. Algunos caían de rodillas, otros se cubrían la boca como si hubieran visto un fantasma. Pero no era un fantasma, era un hombre vivo, un padre, un amigo, un alma que había regresado. «¡Alguien llame al doctor!», gritó uno de los vecinos. «¡Traigan agua! Respira, don Ernesto. ¡Respira!». Camila lo abrazó con fuerza, llorando sobre su pecho, mientras el médico del pueblo llegaba corriendo, sin aliento. Al revisarlo, su rostro cambió del escepticismo al asombro puro. «¡Está vivo! ¡Está vivo! No entiendo cómo, pero lo está». Las palabras flotaban entre la confusión, pero lo que nadie podía negar era lo que había sucedido. Don Ernesto Valdivia había sido dado por muerto, y su caballo lo había salvado. Minutos más tarde, un especialista, llamado por curiosidad médica, explicó lo que había ocurrido. «Se trata de catalepsia», dijo con voz seria. «Es un estado extremadamente raro en el que el cuerpo entra en una rigidez total. Parece muerte. No hay pulso perceptible, ni respiración visible. Muchos no logran detectarlo, pero él...». Miró a Baltasar con los ojos llenos de respeto. Él sí lo hizo. Todos giraron hacia el caballo. Baltasar seguía allí, con el pecho agitado y la mirada fija en su compañero. No se movía, no buscaba aplausos ni atención. Solo observaba, como si supiera en su corazón puro y silencioso que había hecho lo que tenía que hacer. Ernesto, con la voz apenas audible, levantó una mano temblorosa hacia él. «Gracias, hijo». Y Baltasar, como si entendiera hasta la última sílaba, inclinó su cabeza y apoyó el hocico sobre la frente de su dueño. Fue ahí, justo ahí, cuando todos entendieron que lo que presenciaban no era casualidad, ni suerte, ni ciencia. Era lealtad, pura, salvaje, sagrada. La brisa de la tarde movía suavemente las cortinas blancas del cuarto principal en la hacienda El Roble. Los rayos del sol se colaban entre las rendijas de la ventana, pintando franjas cálidas sobre la colcha de lino donde don Ernesto Valdivia descansaba. Llevaba semanas en recuperación, su cuerpo seguía débil, pero sus ojos, esos ojos grises que siempre miraban con calma, habían vuelto a brillar. Camila estaba sentada a su lado, leyéndole en voz baja un libro viejo que había pertenecido a Rosario. Cada tanto levantaba la vista para asegurarse de que él no se quedara dormido. Y entonces el hombre le dice al caballo: «¿Tú también lloras?». Leyó con una sonrisa, y el caballo le responde: «Solo por aquellos que valen la pena». Ernesto soltó una risa leve, carrasposa. «Ese chiste ya me lo sé, hija, pero igual me gusta oírlo de ti». Camila cerró el libro y lo miró con ternura. «¿Cómo te sientes hoy?». «Como si el corazón me hubiera vuelto al pecho apenas ayer, pero con más
motivos para que siga latiendo. Ambos voltearon cuando escucharon el sonido suave de cascos en el patio de piedra. Era Baltasar. Como todos los días desde aquella tarde en el cementerio, el caballo se acercaba a la ventana de su cuarto y se quedaba ahí, en silencio, viéndolo, respirando junto a él. «No se ha separado de ti ni un solo día», susurró Camila. «Ni uno solo». Ernesto se incorporó un poco, con esfuerzo. Extendió la mano hacia el alféizar y Baltasar, como si lo esperara, acercó el hocico. El viejo acarició la suave piel del caballo, cerrando los ojos como quien toca a un ser sagrado. «Él es mi vida entera», dijo apenas en un murmullo. «Me enseñó a quedarme, cuando yo solo quería irme». Afuera, la hacienda comenzaba a despertar de su luto. Los trabajadores habían pintado los corrales, las flores volvían a crecer y hasta los niños del pueblo empezaban a reír otra vez cuando venían a dejar pan fresco o recoger frutas. Algo en la tierra misma parecía haber cambiado. Días después, en la plaza central del pueblo, don Ernesto fue invitado a contar lo sucedido en una pequeña ceremonia organizada por los vecinos. Algunos aún no podían creerlo del todo. Otros simplemente lo aceptaban como un milagro. Ernesto tomó el micrófono con humildad, de pie al lado de Camila y de Baltasar, que lo acompañaba como una sombra viva. Muchos dirán que lo que viví fue un accidente, una condición médica, una coincidencia. Y puede que sea cierto, dijo mirando a la multitud. Pero hay algo que ni el más sabio de los doctores puede negar, y es la capacidad de sentir que tienen los animales. Este caballo no solo me salvó la vida, me devolvió el alma. El aplauso fue largo, emocionado, sincero. Esa noche, de vuelta en el roble, Ernesto se sentó en su silla de siempre bajo la bugambilia. Baltasar se acostó a su lado, como solía hacerlo en las noches más frías. El cielo se llenó de estrellas y el aire olía a promesa. Ya no eran un viejo y su caballo, eran dos sobrevivientes, dos almas que se reconocieron en medio del dolor y se eligieron una y otra vez para seguir viviendo. Era una tarde templada en la hacienda El Roble, con el cielo teñido de naranjas y lilas, y el canto de los grillos empezando a llenar el aire. El viento acariciaba las ramas del viejo nogal frente a la casa, y las flores de bugambilia caían lentas como si el tiempo supiera que debía ir despacio. En el porche, sobre la misma silla de madera donde tantas veces se quedó en silencio, don Ernesto Valdivia descansaba con una manta sobre las piernas y su nieto más pequeño sentado en el regazo. El niño, de mejillas redondas y ojos brillantes, sostenía un cuaderno de dibujos y un lápiz de colores. «Abuelito, ¿otra vez la historia del caballo que te salvó?» Ernesto soltó una risa suave, con la voz rasposa por los años pero cálida como siempre. «¿Y no te cansas nunca de oírla, pillín?», el niño negó con fuerza, con una sonrisa traviesa. Desde el patio, Baltasar, ya con algunos hilos de gris en el hocico, se acercaba lentamente, como si supiera que lo estaban nombrando. Aún imponente, aún digno, pero más sereno, como un guardián que ha hecho su deber y ahora solo observa. Ernesto acarició su cabeza con ternura. «Míralo bien, hijo. Este animal no es un caballo cualquiera. Es mi compañero, mi hermano, mi espejo». El niño lo miraba con asombro, como si tuviera frente a él una leyenda viva. «¿Y cómo supo que estabas vivo, abuelito?» Ernesto levantó la vista hacia el cielo, dejando que el viento jugara con sus canas. «No lo sé, y quizás nunca lo sepa, pero hay cosas que no se explican con palabras ni con ciencia.
Hay vínculos que se tejen con el alma. Yo lo cuidé cuando todos lo despreciaron, y él me cuidó cuando todos pensaron que yo ya no estaba. Se hizo un silencio profundo, de esos que no pesan, sino que abrazan. Entonces sí es cierto que los caballos tienen corazón, más grande que el de muchos humanos, respondió Ernesto sin dudar. Solo hay que aprender a escucharlo. El niño abrazó a su abuelo fuerte, y Baltasar, con delicadeza, bajó la cabeza y la apoyó en las piernas del hombre como había hecho tantas veces, no como un gesto repetido, sino como una promesa eterna. El sol se escondía ya detrás de los cerros y la luz del día se deshacía como polvo de oro. En ese rincón del mundo, un hombre y su caballo seguían escribiendo una historia que nadie olvidaría. Una historia que comenzó con un acto de fe y terminó demostrando que la lealtad verdadera no muere, ni siquiera frente a la muerte. Gracias por haberte quedado hasta el final de esta historia tan poderosa. Ahora dime, ¿alguna vez has sentido una conexión tan profunda con alguien humano o animal que no puedas explicar con palabras? ¿A quién serías capaz de cuidar incluso cuando todos los demás ya se rindieron? ¿Y tú? ¿Has sido tan leal como esperas que lo sean contigo? Historias como la de don Ernesto y Baltasar no solo nos emocionan, nos confrontan, nos hacen preguntarnos si estamos realmente valorando a quienes nos rodean, si estamos dando lo mejor de nosotros a quienes más nos necesitan. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que también crea en la lealtad, en el amor verdadero, en los vínculos que van más allá de lo que se puede ver. Y si quieres seguir descubriendo historias así, que inspiran, que transforman, que te hacen ver la vida con otros ojos, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Aquí siempre vas a encontrar relatos que no solo te emocionan, te despiertan, te hacen sentir y sobre todo te recuerdan lo que de verdad importa. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, la lealtad no se dice, se demuestra.